hija de mi esposo lo odió toda su vida y lo llamó padre ausente, hasta que un secreto enterrado mostró quién realmente mentía. Hola a todos, no sé ni por dónde empezar. Escribo esto con las manos temblorosas, un nudo en la garganta que me impide tragar, y una opresión en el pecho que me dificulta respirar. Siento que necesito desahogarme con alguien, aunque sean desconocidos en Internet. Llevo años cargando con este peso, y ya no sé qué hacer. Mi nombre es Valeria, y estoy casada con David, un hombre excepcional, cariñoso, paciente. Un hombre maravilloso. Vivimos en Cartagena, en una casa con vista al mar. Desde la terraza, podemos ver el azul intenso del Caribe, sentir la brisa salada en la cara, escuchar el murmullo constante de las olas. Suena idílico, ¿verdad? Un sueño hecho realidad, pues les juro que este paraíso, nuestro pequeño rincón de paz, se ha convertido en un campo de batalla, un escenario de constantes enfrentamientos gracias al drama familiar que nos persigue. David tiene 2 hijas de su anterior matrimonio. Lucía, la mayor, de 25 años, y Sofía, de 18. Sofía es un amor, un rayo de sol. Siempre ha sido cercana a David y a mí. Nos llama, nos visita, comparte sus alegrías y sus penas. Con ella, la relación fluye de forma natural, llena de cariño y complicidad. Pero con Lucía, bueno, Lucía es otra historia. Una historia llena de espinas, de reproches, de silencios incómodos y miradas cargadas de resentimiento. Desde el primer día que la conocí, sentí una pared invisible, fría e impenetrable, entre nosotras. Recuerdo perfectamente ese día. Era el cumpleaños de Sofía, una fiesta en el jardín de nuestra casa. Lucía llegó tarde, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Apenas saludó, y se mantuvo al margen durante toda la celebración, con una expresión de desaprobación constante. Me miraba con desconfianza, con una frialdad que me helaba la sangre, como si yo fuera la culpable de todos sus males, como si le hubiera robado algo preciado. Intenté acercarme a ella, entablar una conversación, pero mis esfuerzos fueron en vano. Respondía con monosílabos, con evasivas, con una hostilidad apenas disimulada. Y siempre, siempre, como una sombra que nos acechaba, estaba el tema de su padre, de David. Nunca estuviste ahí, era su mantra, su acusación constante, un dardo envenenado que lanzaba en cada reunión, en cada cumpleaños, en cada ocasión que teníamos de estar juntos. La frase, pronunciada con un tono gélido y acusador, resonaba en el aire, cargada de un resentimiento que parecía devorarla por dentro. No entendía esa frialdad, esa rabia contenida, esa persistente acusación. David siempre me hablaba con tanto cariño de sus hijas, de lo mucho que las amaba, de lo difícil que había sido la separación de su ex esposa, pero que jamás, ni por un segundo, había dejado de intentar estar presente en sus vidas. Me contaba anécdotas de su infancia, de sus juegos, de sus travesuras. Me mostraba fotos de ellos juntos, con una sonrisa nostálgica en el rostro. Recordaba cada detalle, cada momento compartido, con una ternura que me conmovía. Ver a mi esposo sufrir en silencio, aguantando los reproches de Lucía, tragándose el dolor y la frustración, me partía el alma. Me dolía verlo así, con los ojos llenos de tristeza, intentando una y otra vez explicarse, justificarse, tender un puente hacia su hija, un puente que ella se empeñaba en destruir con cada palabra, con cada gesto. Desde el principio, desde aquel primer encuentro, tuve la inquietante sensación de que algo no encajaba en la historia de Lucía, como una pieza de rompecabezas fuera de lugar, una nota discordante en una melodía que debería ser armoniosa. Observaba las interacciones entre ellos, las reacciones de Lucía, las evasivas de su madre, y una pequeña alarma comenzaba a sonar en mi interior. Pero en ese momento, no tenía ni idea de la magnitud del engaño, de la intrincada telaraña de mentiras que se ocultaba detrás de esa acusación de abandono, de esa constante victimización. Solo sabía, con una certeza que crecía día a día, que algo olía mal, muy mal. Y estaba decidida a descubrir qué era. Cada reunión familiar se convertía en un campo minado. Sabía, desde el momento en que recibíamos la invitación, una llamada tensa de la madre de David, llena de indirectas y silencios incómodos, que la tensión se instalaría en el ambiente, como una niebla densa y opresiva, esperando el momento preciso para desatar la tormenta. Mi estómago se encogía, formando un nudo apretado y doloroso. Las palmas de mis manos sudaban, dejándolas frías y pegajosas, y una sensación de angustia, como una garra invisible que me apretaba el pecho, me invadía, anticipando el inevitable choque entre David y Lucía. Incluso el trayecto en coche, con el sol caribeño bañando las calles coloridas de Cartagena, se teñía de una premonición oscura.
Nunca estuviste ahí. La frase, grabada a fuego en mi memoria, se repetía una y otra vez, como un disco rayado, en cada cumpleaños, en cada Navidad, en cada domingo que nos reuníamos a comer en la casa de la madre de David, una casa grande y antigua, con un aire de melancolía que parecía reflejar la propia historia familiar. Lucía la pronunciaba con una frialdad que me helaba la sangre, una frialdad que contrastaba con el calor sofocante del mediodía cartagenero. La miraba a David a los ojos, sus pupilas dilatadas, fijas en él, como si quisiera atravesarlo con su mirada, como si quisiera hacerle sentir todo el dolor que supuestamente le había causado. Y David, mi pobre David, se encogía bajo el peso de esa acusación, con los hombros caídos, la mirada perdida, las manos temblorosas que intentaba ocultar bajo la mesa, como un niño regañado. Intentaba explicarse, una y otra vez, con la paciencia de un santo, con la voz ronca por la emoción contenida, repitiendo la misma historia, los mismos argumentos, como si esperara que, en algún momento, sus palabras lograran penetrar esa coraza de resentimiento que Lucía había construido a su alrededor. Intenté verte, Lucía. Llamé miles de veces, escribí cartas, envié regalos. Tu madre me decía que estabas enferma, que no querías verme, que necesitabas espacio. Su voz se quebraba al pronunciar esas palabras, la impotencia y la frustración se reflejaban en cada gesto, en cada arruga de su rostro, en el temblor de sus labios. Recuerdo una vez en particular, durante una cena familiar, donde la tensión era palpable. El aroma del pescado frito, habitualmente tan apetitoso, se mezclaba con el amargo olor de la discordia. David, con la voz entrecortada, le contó a Lucía cómo había viajado hasta su colegio, con un oso de peluche gigante en el asiento del copiloto, solo para que su madre le dijera, fríamente, que Lucía no quería verlo. Recordó con detalle el color del oso, un marrón claro con un lazo rojo, y cómo lo había guardado durante años, esperando el momento adecuado para entregárselo. Pero Lucía permanecía impasible, con los brazos cruzados sobre el pecho, una barrera física que reflejaba la distancia emocional, y una expresión de desdén que me revolvía las tripas. Mentiroso, respondía ella con una voz gélida, cortante, sin una pizca de duda. Siempre has sido un mentiroso. Solo te importas a ti mismo. Te fuiste y nos abandonaste. Yo me mordía la lengua, conteniendo a duras penas las ganas de gritar, de intervenir, de defender a mi esposo de esa injusticia. Apretaba los puños bajo la mesa, sintiendo las uñas clavándose en las palmas de las manos. Sentía una rabia impotente que me carcomía por dentro, como un ácido corrosivo. ¿Cómo podía ser tan ciega, tan cruel? ¿Cómo podía ignorar los esfuerzos de David, su amor incondicional, su constante preocupación por ella? Cada foto que teníamos en casa, cada anécdota que él compartía, cada mirada llena de anhelo que le dirigía a sus hijas, desmentía las acusaciones de Lucía. Veía el dolor en sus ojos, la herida abierta que sangraba cada vez que Lucía le lanzaba uno de sus dardos envenenados. Y me dolía en lo más profundo de mi ser, como si esas flechas envenenadas me alcanzaran también a mí. Observaba a mi esposo, destrozado, intentando recomponer los pedazos de su corazón roto, buscando consuelo en mi mirada, y la sospecha, esa pequeña alarma que había sonado en mi interior desde el primer día, desde aquella primera mirada fría y acusadora de Lucía, se convertía en una certeza, una verdad ineludible. Algo no cuadraba en la historia de Lucía. Había demasiadas contradicciones, demasiadas evasivas, demasiada teatralidad en su dolor, como una actriz interpretando un papel que se sabía de memoria. La forma en la que su madre intervenía, con frases ambiguas y miradas significativas, alimentaba la sospecha. Algo se ocultaba tras esa fachada de resentimiento, algo que yo, tarde o temprano, descubriría. Y en ese momento, sentada a la mesa, rodeada del aroma del pescado frito y el amargo sabor de la mentira, juré en ese silencio que no descansaría hasta encontrar la verdad, hasta desenmascarar la mentira que estaba destruyendo a mi esposo, aunque eso significara remover el pasado, abrir viejas heridas y enfrentarme a toda una familia. El precio a pagar, en ese momento, me parecía insignificante comparado con el alivio de ver a David finalmente libre del peso de la culpa, del dolor de la injusticia. Era el cumpleaños de la abuela Elena, la madre de David. Habíamos alquilado el salón, vista hermosa, en un restaurante con una terraza que se abría al mar Caribe. La brisa, usualmente un bálsamo, ese día parecía avivar el fuego que ardía en mi interior. La mesa, larga y elegante, estaba vestida con un mantel blanco impoluto y decorada con centros de flores blancas y velas aromáticas. La música ambiental, una suave melodía de guitarra clásica,
Se perdía entre el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Una falsa calma, la quietud opresiva que precede a un huracán. Yo sentía un nudo en el estómago, una premonición, una certeza visceral de que algo iba a suceder. La tensión se podía palpar en el aire, como una corriente eléctrica invisible que recorría el salón, cargando el ambiente de una energía densa y negativa. Incluso el aroma a sal marina, habitualmente tan reconfortante, parecía teñido de un presagio amargo. Lucía llegó con su madre, impecablemente vestidas. Lucía, con un ajustado vestido rojo que contrastaba con la palidez de su rostro, y su madre, con un elegante traje azul marino. Ambas llevaban una sonrisa forzada, una máscara social que no alcanzaba a iluminar la frialdad de sus ojos. Intercambiaron saludos superficiales con los demás invitados, besos en la mejilla y frases vacías, pero evitaron acercarse a nosotros, a David y a mí. Los observé desde mi lugar, junto a David, con una mezcla de aprensión y curiosidad. David, con una sonrisa tensa que no alcanzaba a disimular la preocupación en sus ojos, intentó acercarse a Lucía para felicitar a su abuela. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo, extendiendo la mano hacia Elena. Luego, girándose hacia Lucía, añadió con una voz suave: «Lucía, ¿cómo estás?». Pero ella se apartó con un gesto brusco, casi despectivo, murmurando una excusa apenas audible, un simple «bien», que sonó más a una condena que a un saludo. La vi tomar una copa de vino de la bandeja de un camarero que pasaba y beberla de un solo trago, con un movimiento nervioso, como si quisiera ahogar un fuego interno, un volcán a punto de erupcionar. Durante la cena, la tensión se podía cortar con un cuchillo. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana, habitualmente un sonido agradable, resonaba en el silencio incómodo, amplificando la sensación de incomodidad. Yo apenas podía probar bocado. La langosta, exquisitamente preparada, me sabía a ceniza en la boca. Miraba de reojo a Lucía, que mantenía la mirada fija en su plato, jugando con la comida, sin apenas probarla. Movía los langostinos con el tenedor, dibujando círculos en la salsa, con una expresión ausente, como si estuviera en otro lugar. Su madre, sentada a su lado, le susurraba algo al oído, con una expresión que no pude descifrar, una mezcla de preocupación, complicidad y una extraña satisfacción, como si disfrutara del malestar general. Intenté captar algunas palabras, pero solo llegué a escuchar un susurro. «Tranquila, mi amor». «Ya verás», «ya verás», me inquietó, me puso en alerta, como una señal de advertencia. Entonces, en medio de esa tensa calma, sucedió. La abuela Elena, con la mejor intención, con una copa de champán en la mano, se levantó y propuso un brindis. «Por la familia», dijo con una voz emocionada, «por la unión, por el amor que nos mantiene unidos a pesar de las diferencias». Y en ese preciso instante, como si la mención de la palabra «familia» hubiera sido el detonante, como si esas palabras hubieran encendido la mecha de un barril de pólvora, Lucía explotó. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás con un ruido estridente que rompió el silencio del salón y resonó como un trueno en la noche. Todas las conversaciones se interrumpieron abruptamente. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Su rostro estaba rojo, congestionado por la furia. Los ojos, encendidos, brillaban con una intensidad febril. La respiración, agitada, se convertía en jadeos audibles. Con la voz temblorosa por la rabia, con una voz que resonó en el silencio del salón como un gr. «Hito desgarrador», le gritó a David. «Eres un hombre sin corazón. Me dejaste sola, nunca te importé». Su voz se quebró al final de la frase, pero no por la tristeza, sino por la intensidad de la rabia que la consumía. David la miraba con una expresión de dolor e incredulidad. Sus ojos, habitualmente llenos de vida, se veían apagados, como brasas cubiertas de ceniza. Abrió la boca para hablar, intentó calmarla, intentó decir algo, cualquier cosa, pero Lucía no le dejó. Las palabras salían de su boca como una cascada, un torrente desbordado, cargadas de veneno, de resentimiento acumulado durante años. «Me abandonaste cuando más te necesitaba», continuó gritando, sin importarle las miradas de los demás comensales. «Me dejaste sola con mamá, mientras tú te ibas a vivir tu vida. ¿Te acuerdas cuando me rompí la pierna y tú no estabas? ¿Te acuerdas de mi graduación? Nunca estuviste ahí». El nudo en mi estómago se apretó aún más, como una mano invisible que me estrujaba las entrañas. Sentía una oleada de rabia, de impotencia, de indignación, que me subía por la garganta, amenazando con ahogarme. ¿Cómo se atrevía a hablarle así? ¿Cómo se atrevía a acusarlo de abandono?
cuando él siempre había estado ahí, intentando acercarse a ella, buscando una conexión que ella se empeñaba en rechazar. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero me negué a llorar, me negué a darle la satisfacción de verme derrumbarme. Y entonces, llegó la frase que colmó el vaso, la gota que derramó el agua, la puñalada final. Jamás te perdonaré lo que me hiciste de niña, dijo Lucía, con una voz baja, casi un susurro, pero cargada de una crueldad inusitada, con una frialdad que me geló la sangre, que me recorrió la espalda como un escalofrío. Esa frase, dicha con tanta convicción, con tanta maldad, me hizo estallar. La rabia que había estado conteniendo durante años, como una bestia enjaulada, finalmente se liberó, rompiendo las cadenas del silencio y la paciencia. Ya no pude más, un rugido sordo, gutural, escapó de mis labios antes de que pudiera siquiera pensarlo. Sentí como la sangre me subía a la cabeza, latiendo en mis sienes como un tambor de guerra. La rabia, cruda y visceral, me inundó por completo, nublando mi juicio, borrando cualquier rastro de diplomacia o compostura. ¿Cómo te atreves?, grité, mi voz ronca, quebrada por la emoción. El silencio del salón se hizo aún más profundo, más opresivo. Todas las miradas, antes clavadas en Lucía, ahora se posaban en mí, como si yo fuera un fenómeno extraño, una criatura exótica recién salida de su jaula. ¿Cómo te atreves a hablarle así?, repetí, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas, mezclándose con la rabia que me consumía. Él siempre te ha amado, siempre ha intentado estar presente en tu vida. Eres tú la que lo rechaza, eres tú la que le da la espalda. Mi voz resonaba en el salón, rebotando en las paredes, amplificada por el silencio atónito de los presentes. Sentía la mirada de David sobre mí, una mezcla de sorpresa, preocupación y un extraño alivio. Lucía, por su parte, me miraba con una expresión de incredulidad, con los ojos desorbitados, como si no pudiera comprender mi reacción, como si yo fuera la que estuviera actuando fuera de lugar. Su madre, sin embargo, no parecía sorprendida. Al contrario, una sonrisa casi imperceptible, una mueca de satisfacción disfrazada de preocupación, se dibujó en sus labios. Valeria, por favor, dijo con una voz suave, conciliadora, pero con un trasfondo de reproche, como si yo fuera la culpable de la situación, la que había roto la armonía familiar. Lucía está dolida, tiene derecho a expresar sus sentimientos. ¿Dolida?, repliqué, sin poder contener la ironía en mi voz. ¿Dolida? Está mintiendo, está manipulando a todos. David ha hecho todo lo posible por estar cerca de ella. Pero ella y tú, señalé a la madre de Lucía con un dedo tembloroso, sintiendo la rabia vibrar en cada célula de mi cuerpo. Ustedes dos se han encargado de alejarlo, de envenenar su corazón con mentiras y resentimiento. La madre de Lucía se levantó de su silla, con un movimiento lento, teatral, como si estuviera interpretando una escena de una tragedia griega. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, resbalando por sus mejillas pintadas con una precisión milimétrica. ¿Cómo te atreves?, exclamó, con la voz entrecortada por el supuesto llanto. ¿Cómo te atreves a acusarme de algo así? Yo solo he protegido a mi hija. He intentado darle la estabilidad que su padre le negó. Él nos abandonó. Nos dejó solas. En ese momento, el salón se convirtió en un hervidero de murmullos, de miradas furtivas, de cuchicheos a media voz. Algunos familiares se acercaron a la madre de Lucía, abrazándola, consolándola, dándole palmaditas en la espalda. Otros se mantenían al margen, observando la escena con una mezcla de curiosidad y morbo. La abuela Elena, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, intentaba mediar, pidiendo calma, rogando que termináramos con esa discusión. Pero la tensión era palpable, como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Y yo, en medio de ese caos, me sentía sola, aislada, como si estuviera en una isla desierta, rodeada por un mar de incomprensión y reproches. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de mi pecho. Las manos me temblaban, y sentía un nudo en la garganta que me impedía hablar, que me ahogaba las palabras. Miré a David, buscando apoyo, buscando una señal de complicidad, pero él permanecía en silencio, con la mirada perdida, con una expresión de dolor y resignación que me partió el alma. El aire se espesó, se volvió casi irrespirable. El salón, que momentos antes bulía con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas, se sumió en un silencio denso, opresivo, roto solo por los sollozos histéricos de la madre de Lucía y los susurros de los demás invitados. Sentía las miradas clavadas en mí, como dardos envenenados, cargadas de reproches, de desaprobación.
La familia, antes unida en la celebración del cumpleaños de la abuela Elena, se había dividido en dos bandos: los que apoyaban a Lucía y su madre, y los que, con una prudente distancia, observaban el drama en silencio, como espectadores en un circo romano. Algunos se acercaban a la madre de Lucía, abrazándola, consolándola, murmurándole palabras de apoyo, mientras me lanzaban miradas furtivas, llenas de reprobación. Otros, con el rostro demudado, evitaban mi mirada, como si yo fuera la causante de todo aquel desastre, la que había roto la armonía familiar. Me sentía sola, completamente sola, en medio de ese mar de caras hostiles, de miradas acusadoras. Las palabras de la madre de Lucía, cargadas de veneno, resonaban aún en mis oídos, como un eco macabro. Nos abandonó, nos dejó solas, mentiras, todas mentiras. Sabía, con una certeza absoluta, que David jamás las había abandonado. Él había intentado, una y otra vez, estar presente en la vida de sus hijas, pero se lo habían impedido, le habían cerrado las puertas en la cara, le habían negado el acceso a sus propias hijas. Y ahora, yo era la villana, la intrusa, la que se atrevía a cuestionar la versión oficial, la que se atrevía a desafiar el reinado de la mentira. Las lágrimas seguían corriendo por mis mejillas, pero ya no eran lágrimas de rabia, sino de impotencia, de frustración. Había intentado defender a David, había intentado sacar a la luz la verdad, pero solo había conseguido empeorar las cosas. Había abierto una caja de Pandora, liberando una tormenta de emociones contenidas, de resentimientos acumulados durante años. Y ahora, la tormenta me arrastraba, me zarandeaba, me dejaba sin aliento. Busqué a David con la mirada, buscando un refugio en medio de la tempestad. Lo encontré sentado en su silla, con la mirada perdida en algún punto indefinido del horizonte, con los hombros caídos, como si el peso del mundo entero descansara sobre ellos. Su rostro, habitualmente alegre y jovial, estaba marcado por una profunda tristeza, por una resignación que me desgarraba el alma. No lloraba, pero sus ojos, rojos e hinchados, reflejaban un dolor inmenso, un dolor que me atravesaba como una espada. En ese momento, comprendí la magnitud del daño que Lucía y su madre le habían causado, el profundo impacto que sus mentiras habían tenido en su vida. Le habían robado la alegría, la confianza, la posibilidad de construir una relación sana con sus hijas. Le habían arrebatado una parte de su alma. Verlo así, destrozado, me llenó de una determinación férrea, de una fuerza que no sabía que poseía. No podía permitir que esto continuara. No podía permitir que esas mentiras siguieran destruyendo a mi esposo, que siguieran envenenando su vida. Tenía que hacer algo, tenía que encontrar la manera de demostrar la verdad, de limpiar su nombre, de devolverle la paz que le habían robado. En ese momento, en medio del caos, del drama, de la tensión que rtaba el aire como un cuchillo, supe que no me rendiría, que lucharía hasta el final, hasta que la verdad saliera a la luz, aunque eso significara enfrentarme a toda una familia, aunque eso significara poner mi propio matrimonio en peligro. El amor que sentía por David, la admiración, el respeto, la certeza de su inocencia, eran más fuertes que el miedo, más fuertes que la presión social, más fuertes que cualquier obstáculo que se interpusiera en mi camino. Y en ese momento, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, con las manos temblorosas pero firmes, juré en silencio que no descansaría hasta que David fuera libre, hasta que la verdad, como un rayo de luz, disipara las sombras de la mentira. Después del desastre en el cumpleaños de la abuela Elena, la casa se sentía como un mausoleo. David apenas hablaba, se movía como un fantasma, con la mirada perdida, como si una parte de él se hubiera quedado en ese salón, atrapada en la telaraña de mentiras tejida por Lucía y su madre. Intentaba animarlo, preparaba sus comidas favoritas: arepas con huevo, pescado frito, sancocho trifásico, le ponía música alegre, salsa, vallenato, champeta, pero nada parecía funcionar. La sombra de la acusación de Lucía, la frialdad de su mirada, la teatralidad del dolor de su madre, lo perseguían como fantasmas, robándole la energía, la alegría, las ganas de vivir. Me dolía verlo así, tan apagado, tan vulnerable. Sentía una rabia impotente, una frustración que me carcomía por dentro. ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Cómo podían hacerle esto al hombre más bueno y generoso del mundo? No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo, tenía que demostrar que David decía la verdad, que jamás las había abandonado. Así que empecé mi propia investigación. Revolví cajones, cajas viejas, álbumes de fotos, buscando cualquier pista, cualquier prueba que pudiera desmentir las acusaciones de Lucía.
Encontré fotos de David con sus hijas cuando eran pequeñas, fotos llenas de sonrisas, de abrazos, de complicidad. Encontré dibujos infantiles, cartas garabateadas con letras torpes, regalos hechos a mano, pequeños tesoros que David guardaba con cariño, como un testimonio de su amor incondicional. Cada hallazgo alimentaba mi certeza, mi convicción de que algo no cuadraba en la historia de Lucía. Entonces, recordé algo que David me había contado hacía tiempo, algo que en ese momento no le había dado importancia, pero que ahora resonaba en mi mente como una señal de alarma: las cartas. Me había contado que, durante los primeros años después de la separación, le escribía cartas a Lucía, cartas llenas de cariño, de nostalgia, de promesas de reencuentro. Nunca me contestó, me había dicho con tristeza, pero yo seguía escribiéndolas, esperando que algún día las leyera, que algún día entendiera que nunca la olvidé. ¿Dónde estaban esas cartas? Tenía que encontrarlas, le pregunté a David, pero no recordaba dónde las había guardado. Debieron perderse en alguna mudanza, me dijo con resignación, o tal vez las tiré. Ya no importa, pero para mí sí importaba. Esas cartas podían ser la clave, la prueba irrefutable de que David había intentado mantener el contacto con su hija, de que jamás la había abandonado. Así que seguí buscando, con una obsesión que rayaba en la locura. Revolví el ático, el garaje, los armarios, cada rincón de la casa, buscando una caja, un sobre, cualquier rastro de esas cartas. Mientras tanto, intenté hablar con Lucía y su madre, pero me encontré con un muro de silencio, de evasivas, de manipulaciones. Lucía se negaba a verme, a contestar mis llamadas, a responder mis mensajes. Su madre, por su parte, me recibía con una sonrisa hipócrita, con frases ambiguas, con un tono condescendiente que me sacaba de quicio. Valeria, querida, me decía con una voz melosa, entiendo tu preocupación, pero creo que te estás metiendo donde no te llaman. Este es un asunto entre David y Lucía. Deja que ellos lo resuelvan. Sus palabras, aparentemente conciliadoras, ocultaban una amenaza velada, una advertencia para que me mantuviera al margen. Empecé a dudar. ¿Estaba yo obsesionada? ¿Me estaba metiendo donde no me llamaban? ¿Estaba equivocada? Tal vez Lucía decía la verdad. Tal vez David sí las había abandonado. La duda, como una serpiente venenosa, se enroscaba en mi mente, sembrando la incertidumbre, la desconfianza. Las noches se volvieron largas, insomnes, pobladas por fantasmas del pasado, por reproches. Silenciosos, por la mirada fría y acusadora de Lucía. Me sentía perdida, confundida, atrapada en un laberinto sin salida. El paraíso que había construido con David, nuestra casa con vista al mar, se había convertido en una prisión, en un escenario de sombras y silencios, donde la verdad, como un tesoro escondido, parecía inalcanzable. ¿Estaba yo dispuesta a seguir buscando, a seguir luchando, aunque eso significara destruir mi propia paz, mi propia estabilidad? ¿Valía la pena remover el pasado, abrir viejas heridas, arriesgarlo todo por una verdad que tal vez nunca encontraría? La duda, como una sombra oscura, se cernía sobre mí, amenazando con devorarme por completo. No podía dormir, la duda me roía las entrañas, una sensación de vacío en el estómago que ni el café mañanero lograba aplacar. Las palabras de la madre de Lucía, sus evasivas, sus sonrisas forzadas, resonaban en mi cabeza como un disco rayado. Te estás metiendo donde no te llaman. ¿Y si tenía razón? ¿Y si mi obsesión por descubrir la verdad estaba destruyendo mi matrimonio, mi propia estabilidad? Miré a David, dormido a mi lado, con el rostro relajado, ajeno a mis tormentos. Su respiración, suave y regular, contrastaba con el ritmo frenético de mi corazón, con el torbellino de pensamientos que me asaltaban. No quería despertarlo, no quería cargarlo con mis dudas, con mis miedos. Me levanté sigilosamente, me puse una bata y salí a la terraza. El sol nacía sobre el mar Caribe, pintando el cielo con una paleta de colores vibrantes, naranjas, rosas, violetas. La brisa marina, fresca y salada, me acariciaba el rostro, como una caricia maternal. La belleza del paisaje, la serenidad del amanecer, contrastaban con el caos que reinaba en mi interior. Me senté en una silla, con una taza de café entre las manos, y dejé que mis pensamientos vagaran, como barcos a la deriva. Entonces, lo vi, un pequeño baúl de madera, olvidado en un rincón de la terraza, cubierto por una lona vieja y polvorienta. No recordaba haberlo visto antes. Me acerqué, con una curiosidad inexplicable, y levanté la lona. El baúl estaba cerrado con un candado oxidado. Busqué la llave por todas partes, revolviendo cajones, revisando estantes, hasta que finalmente la encontré,
escondida en un pequeño joyero que David guardaba en su mesita de noche. Mis manos temblaban al introducir la llave en la cerradura. Un clic metálico, un sonido seco y breve, rompió el silencio del amanecer. Levanté la tapa del baúl, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, como un tambor de guerra. Y allí estaban, las cartas, decenas de cartas, atadas con una cinta de seda descolorida, con la letra de David, reconocible al instante. Las cogí con delicadeza, con reverencia, como si fueran reliquias sagradas. Me senté en el suelo, con las cartas en mi regazo, y comencé a leer. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, calientes y purificadoras, lavando la duda, la incertidumbre, el miedo. Eran cartas llenas de amor, de ternura, de nostalgia. David le contaba a Lucía sobre su día a día, sobre sus nuevos amigos, sobre sus sueños. Le describía la casa, la vista al mar, el sonido de las olas. Le enviaba dibujos, fotos, pequeños regalos. Le repetía, una y otra vez, cuánto la extrañaba, cuánto la amaba, cuánto deseaba verla. Fecha tras fecha, año tras año, las cartas contaban la historia de un padre que intentaba, desesperadamente, mantener el contacto con su hija, un padre que se negaba a perderla, a pesar de la distancia, a pesar del silencio, a pesar de la indiferencia. En cada carta, una puñalada en el corazón. La evidencia, clara e irrefutable, de la mentira de Lucía, de la manipulación de su madre. Encontré cartas devueltas, con el sello de destinatario desconocido. Encontré tarjetas de cumpleaños sin abrir, regalos rechazados. La verdad, como un rayo de luz, iluminaba la oscuridad, disipaba las sombras de la duda. David no las había abandonado. Había sido víctima de una cruel conspiración, de una trama urdida por su exesposa para alejarlo de sus hijas, para envenenar sus corazones con mentiras y resentimiento. Esa misma tarde, convoqué a un almuerzo familiar. La excusa, una celebración adelantada del cumpleaños de David. En realidad, tenía un solo objetivo: sacar a la luz la verdad. La tensión en el ambiente era palpable. Lucía y su madre llegaron con sus habituales sonrisas forzadas, con sus miradas cargadas de desconfianza. David, ajeno a mis planes, parecía un poco más animado, tal vez por la perspectiva de celebrar su cumpleaños rodeado de su familia. Esperé el momento oportuno, el momento en que todos estuvieran reunidos en la mesa, con sus copas llenas, con sus sonrisas falsas. Entonces, con la voz firme, con la mirada fija en Lucía, revelé mi descubrimiento. Les mostré las cartas, una a una, leí algunos fragmentos en voz alta, con la voz entrecortada por la emoción. El silencio en la mesa era sepulcral. Las caras de los familiares, antes sonrientes, se transformaban en máscaras de asombro, de incredulidad, de horror. La madre de Lucía palideció, sus ojos se abrieron como platos, su sonrisa se desvaneció como un espejismo. Lucía, por su parte, permanecía en silencio, con la mirada fija en las cartas, con el rostro pálido, como si hubiera visto un fantasma. Entonces, comenzó a llorar, un llanto desgarrador, un llanto de arrepentimiento, de dolor, de vergüenza. Cogió las cartas, las leyó una por una, con las manos temblorosas, con los ojos llenos de lágrimas. Su mundo se derrumbaba, la imagen que tenía de su padre se desmoronaba como un castillo de naipes. La verdad, cruda e implacable, la golpeaba con la fuerza de un huracán. Se levantó de la mesa, corrió hacia David y lo abrazó con fuerza, con desesperación, como si quisiera aferrarse a él, como si temiera perderlo de nuevo. Papá, perdóname, sollozaba, perdóname por no haberte creído, por haberte juzgado sin saber la verdad. David, con los ojos llenos de lágrimas, la abrazó con fuerza, con ternura, con un amor incondicional que ni el tiempo ni las mentiras habían podido extinguir. Padre e hija, finalmente reunidos, después de años de dolor y malentendidos. La madre de Lucía, derrotada, humillada, abandonó el almuerzo sin decir una palabra, con la mirada perdida, como si hubiera perdido el rumbo, como si el mundo se le hubiera venido encima. La relación entre ellas, rota, destrozada por la verdad, tal vez nunca se recuperaría. Los demás familiares, conmocionados, se fueron poco a poco, murmurando palabras de consuelo, de apoyo, de admiración. La verdad, como un bálsamo, había sanado una herida profunda, había restaurado la armonía familiar. David y yo nos quedamos solos en la terraza, con la vista al mar, con el sol poniéndose en el horizonte, pintando el cielo con tonos rojizos y dorados. Nos abrazamos en silencio, con las manos entrelazadas, con el corazón lleno de una paz que no habíamos sentido en mucho tiempo. La verdad había triunfado,
La justicia había prevalecido. Pero en medio de la alegría, de la satisfacción, una pregunta persistente resonaba en mi mente, una pregunta que necesitaba compartir, que necesitaba que la comunidad de Reddit me ayudara a responder. ¿Fui yo la idiota? ¿Me metí donde no me llamaban? ¿Hice lo correcto al sacar a la luz la verdad, aunque eso significara destruir otra relación? ¿Aeta?